lo que está haciendo es comprar compañías con muchos millones de dólares y que ha dado en algunas oportunidades a algunas personas indemnizaciones que no pasan de 200,000 pesos. La empresa RCC Media tiene un capital social de más de 1.000 millones. El sistema judicial, en cuanto a ese aspecto, envió un mensaje equivocado en dos sentidos. El hecho de que algunos abogados estuvieran manifestando que Jet Set como compañía quedaba fuera y que esto favorecía a los imputados. ¿Qué tú les puedes decir a estos espectadores? Amigos, bienvenidos a esta entrega. Dando continuidad a nuestro compromiso social, el seguimiento al caso Jet Set está a la orden del día. Y uno de los abogados que más ha ilustrado a la población dominicana por el buen sentido, por el buen camino, es Giancarlo Martínez. Y con él queremos conversar acerca de algunas narrativas y para que él nos aclare el camino, porque generó mucha confusión cuando esta semana se estaba indicando que la compañía Jet Set se quedaba fuera por parte de las acusaciones del Ministerio Público en la audiencia preliminar que se pospuso para el próximo 16 de marzo y donde también algunos familiares se estaban quejando de que no le permitieron tener acceso a la audiencia y que había un listado con ciertos privilegios. Bienvenido, Giancarlo Martínez. Gracias, José, por siempre darnos la oportunidad a través de tu medio de comunicarnos con la audiencia, con el país, para, sobre todo, desde nuestro conocimiento jurídico, ilustrar, orientar a la población dentro de tanta desinformación que hay, porque hay que decir que muchas veces en estos casos de esta naturaleza hay mucha desinformación. Entonces es importante abordar con rigor jurídico, con rigor académico, algunas cuestiones que es importante que la gente la vea como son, como la ley la establece. En este caso de Jet Set, hay que establecer que esta semana, ¿verdad? El día 12 se conoció la audiencia preliminar en contra de los hermanos Espaillat, Antonio y Maribel Espaillat, por el caso Jet Set, donde desafortunadamente, ¿verdad?, resultaron muertas 236 víctimas, 236 personas que a su vez laceraron 236 familias, encima de todos los heridos. Un caso de mucha gravedad que la sociedad todavía siente ese luto en el corazón. Hay que decir que esa audiencia preliminar, su objeto era determinar si hay elementos de prueba suficientes para enviarlos a los imputados a juicio. Entonces, no se pudo conocer. ¿Por qué la audiencia preliminar del caso Jet Set no se pudo conocer? Esencialmente por una razón. La mayoría de abogados presentes que representan a víctimas alegaron que el Ministerio Público no le había todavía notificado la acusación. Y aquí habría que preguntarse por qué el Ministerio Público en tanto tiempo no lo había hecho. Podemos elegir dos vías. La vía del sensacionalismo y decir que el Ministerio Público es irresponsable, que no hizo lo que tenía que hacer. O podemos elegir la vía del hecho material real. Es un caso grande, es un caso con muchas víctimas en diferentes puntos del país. Y el Ministerio Público todavía de manera real no había tenido la capacidad de notificarles a todos, ¿verdad? Eso pasa en este tipo de casos a pesar de que se haga un esfuerzo. Pienso que se pudo haber hecho un mayor esfuerzo, pero creo que es un punto de la complejidad del caso. En la situación de que la mayoría de víctimas y sus abogados no estaban notificadas de manera formal de la acusación, los abogados planteaban que había que suspender la audiencia para que el Ministerio Público concluyera con este trabajo. Y ahí, personalmente yo, como abogado, representante de las víctimas que represento, valga la redundancia, pensé y planteé al tribunal, hice un pedimento jurídico al tribunal, de que no era razonable que la norma se aplicara tal cual en este caso. ¿En qué sentido? Yo decía, si le dejamos esta carga de trabajo al Ministerio Público, de que el Ministerio Público vaya a cada domicilio de cada abogado, de cada víctima, que están aquí hoy representados, en las próximas audiencias, en marzo, en febrero, el día que la pusiera el tribunal, habrán más aplazamientos por la misma causa. O sea, que fue una jugada maestra de parte tuya que favoreció a todos, en el sentido de que va a hacer que el proceso se agilice en lugar de que por los temas de notificación, quién sabe cuándo iban a comenzar. Sí, entonces nosotros observando esto, tuvimos la idea y le planteamos al tribunal una propuesta concreta. Le planteamos al magistrado Raimundo Mejía, que lo vio bien, y el Ministerio Público también, que en vez de que el Ministerio Público fuera a localizar cada víctima,
para notificarle que fuera cada víctima a través de sus abogados, que fuera el Ministerio Público, a la Procuraduría, a recibir la notificación. Con esto eliminábamos la burocracia de crear todos esos actos de alguaciles y todas esas impresiones de documentos y lográbamos de manera efectiva, en un plazo razonable, que en este caso el magistrado estableció 10 días, para que tanto Ministerio Público como las partes se concilien esta parte y sean todos notificados. Entonces, aquí es un tema donde se aplica el principio de celeridad, el principio de tutela diferenciada, a pesar de que la práctica es que el Ministerio Público vaya a cada localidad, a cada domicilio de cada parte a notificar, pero yo pienso que las partes no podemos nosotros mismos incidentarnos los plazos. Es decir, si sabemos que hay un caso grande, complejo, y los abogados se nos facilita mandar un mensajero, mandar un abogado de la oficina o ir personalmente a la Procuraduría a recibir en una memoria el expediente, porque es un expediente bastante grande, yo creo que es más razonable. Entonces, planteamos esto al tribunal, el juez lo consideró razonable, creo que el magistrado tomó una muy buena decisión. A veces criticamos a los jueces por ciertas decisiones que a nuestro entender jurídico son incorrectas. En este caso, felicitamos al magistrado Raimundo Mejía, porque de él no haberlo hecho así, acogido ese pedimento nuestro y también el tribunal y el Ministerio Público adherirse a este pedimento y verlo positivo, con toda seguridad las próximas audiencias se iban a aplazar, José. ¿Por qué? Porque no iban a poder notificar. De hecho, a uno de los magistrados que estaban en la audiencia, le pregunté sobre eso, me dijo, es que un mes no nos da para notificarle a todos, porque es mucho volumen de documentos, mucho volumen de trámite, ahí se pueden cometer errores. Entonces yo creo que esta fue una decisión lógica, razonable y apegada a derecho que dio el magistrado Raimundo Mejía, que no cambió lo que dice la ley. Es decir, la ley dice que el Ministerio Público notifica, pero no necesariamente obliga al Ministerio Público, por decirlo así, a que vaya directamente al domicilio, sino que el juez, por lo menos en esta fase, tiene la facultad de darle concreción a la norma, es decir, conforme a los hechos concretos de un caso, tomar una decisión que regularice un asunto concreto. Y en este caso, el magistrado Raimundo Mejía vio correcto que fueran los abogados o las víctimas, también, si es posible, que vayan a recibir la notificación al Ministerio Público, porque es más simple. Es más simple. Y entonces la Procuraduría hizo el comunicado, más bien dijo en audiencia, que iba a establecer un área dentro de Procuraduría y estableció quiénes iban a ser los responsables para que cada abogado vaya y reciba su notificación. Yo sé que esa no es la práctica, ¿verdad? Y que la norma establece... Pero es una salida inteligente. Pero es una salida lógica y el derecho no es otra cosa que lógica. Entonces, no podemos circunscribirnos simplemente a lo que está estrictamente escrito, porque la jurisprudencia ha planteado ese principio de tutela diferenciada, que no es otra cosa que aunque la norma diga una cosa concreta en un momento concreto, se puede aplicar distinto para favorecer el propio proceso y lograr la propia tutela judicial efectiva. Sí, en cuanto al hecho de que algunos abogados estuvieran manifestando que Jet Set como compañía quedaba fuera y que esto favorecía a los imputados, ¿qué tú les puedes decir a estos espectadores que ven esta entrega? Mira, yo como abogado, a pesar de que por mi condición de ser humano puedo cometer errores, pero como abogado trato de que mis opiniones estén basadas en un rigor legal de investigación, de la ley, de la jurisprudencia y del rol que juega cada quien. De ahí que procuro no emitir opiniones que creen un sensacionalismo innecesario, porque eso hace daño al sistema. Primero quiero, digamos que hacer la observación que probablemente no se ha dicho que Jet Set como empresa no estaba, sino que EIL, que es la empresa que operaba Jet Set, no estaba en la acusación del Ministerio Público. Vamos a distinguir tres cosas. Uno, en el caso que se haya referido que Jet Set no está en el proceso o no está imputado, al menos civilmente por el Ministerio Público, como tercero civilmente responsable, hay que decir que Jet Set no puede ser parte del proceso porque Jet Set no es una persona jurídica, sino que solo es un nombre comercial. Para usted tener personalidad jurídica a nivel corporativo tiene que estar inscrito en el registro mercantil. En este caso concreto, Jet Set operaba solo como un nombre comercial, pero la empresa responsable, dueña de ese nombre comercial, lo es EIL, Inversiones EIL. Entonces,
En ese contexto, la persona jurídica que sí debe de estar en el expediente es Inversiones EIL, correcto. No así JetSet, porque JetSet no existe desde el punto de vista jurídico en cuanto a su personalidad jurídica. Sino que es un nombre comercial. Es un nombre comercial, por lo tanto, JetSet no tiene capacidad jurídica ni de contraer obligaciones ni de hacerles reclamadas. Sí, la empresa EIL, que son los dueños, Maribel y Antonio Espaillá, son parte de esta empresa. Y la señora Grecia también, que es la madre del señor Antonio, pero no ha sido incluida en el expediente. Mira, entonces hay que distinguir esto. Se le ha criticado por algunos colegas al Ministerio Público, se le ha hecho esa crítica al Ministerio Público, que EIL ellos no la incluyeron en el expediente. La pregunta es por qué y ver si ese es un rol del Ministerio Público razonable en este caso. Yo entiendo que de parte del Ministerio Público no era necesario ni hacía gran diferencia ni era obligatorio para el Ministerio Público incluir a EIL Inversiones o Inversiones EIL en el expediente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la teoría acusatoria del Ministerio Público? Es una teoría acusatoria que versa sobre el homicidio involuntario, 319 y 320 del Código Penal. ¿Qué pena establece el Código Penal para eso? Ya el país lo sabe, 2 años máximo y accesoriamente multas que no llegan ni siquiera a 1,000 pesos. Entonces, el Ministerio Público esencialmente, en este caso, de manera lógica, lo principal que persigue es la pena de 2 años. ¿Para qué tendría que incluir una empresa que le va a perseguir una multa que, póngale usted que le pida 1 millón de pesos? Eso se lo pueden cobrar a Antonio y a Maribel, por ejemplo. Es decir, no pierde fuerza la acusación del Ministerio Público por no incluir la empresa. Ahora bien, ¿de quién sí es el rol de incluir la empresa? De los querellantes. ¿Por qué? Porque quienes sí están persiguiendo grandes indemnizaciones por cada fallecido o por cada persona lesionada como consecuencia del desplome del JetSet. Las víctimas, los abogados de las víctimas, que se han constituido como querellantes y actores civiles. Simple, querellante, aspecto penal. Actor civil, aspecto civil, dentro del proceso penal. En una querella penal con constitución en actor civil, usted persigue una sanción penal y a su vez persigue una sanción civil. ¿Contra quién? La sanción civil, en este caso. Contra 2 personas o contra 3 en este caso, con sus distinciones jurídicas. La sanción civil se exige en contra del señor Antonio y Maribel Espaillat, ¿verdad?, como responsables directos, y accesoriamente como terceros civilmente responsables, Inversiones EIL, que era la empresa que gestionaba la operación del JetSet. En este caso concreto, el rol principal de los querellantes y quienes sí tienen la obligación y el derecho de incluir a Inversiones EIL en su querella y en las solicitudes indemnizatorias son los abogados de los querellantes, no así el Ministerio Público. El hecho que el Ministerio Público no haya incluido a Inversiones EIL en su acusación, en la del Ministerio Público, no afecta, en nuestra opinión jurídica y conforme a la ley, en nada a los querellantes. Entonces, yo como técnico, como abogado, entiendo que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de examinar las opiniones que emitimos. No podemos crear un ataque al sistema o al Ministerio Público innecesario. Yo considero que en el caso concreto... Que genera confusión. Que genera confusión. Y que también desalienta incluso hasta a parte de los afectados. Claro, ¿por qué el desaliento se genera con ciertas opiniones que a nuestro juicio jurídico y con respeto de quien piensa diferente, no son razonables? Porque en la medida que tú atacas en la posición, sea de los jueces o del Ministerio Público, sin que haya realmente un fundamento serio, se debilita la confianza en el sistema. Pero eso no es, la debilitación del sistema no será solo en el caso JetSet. Se extrapola a otros casos porque la gente pierde fe en el sistema. Sí. Entonces yo pienso que en el caso concreto de la no inclusión de la empresa EIL Inversiones o Inversiones EIL, no tiene ninguna implicación para las víctimas en cuanto a que el Ministerio Público no lo haya hecho. Ahora, si hay un abogado que no incluye la empresa, ese sí es un error técnico que perjudica a las víctimas. Los abogados
no el Ministerio Público. Entonces yo pienso, José, para cerrar esta idea, que debemos evitar crear ciertas opiniones que generen una especie de teorías conspirativas. Yo siempre, incluso cuando ocurrió el tema de la vacunación obligatoria, que yo fui uno de los abogados, que el primero que motorizó acciones en contra de la vacunación obligatoria, yo le decía a los grupos que me apoyaban que evitáramos las conspiraciones, que nos apegáramos a la ley y argumentáramos el derecho de que no podía ser obligatorio, sino voluntario. Y en este caso digo lo mismo, en el caso Jet Set, vamos a evitar, siempre que no haya sustento, crear teorías que lleguen a un tema de conspiración. En este caso, ciertamente, por las personas involucradas, que son de amplia influencia económica y de conexiones políticas y socioeconómicas, la sociedad debe estar vigilante porque hay capacidad, si así ellos lo decidieran, de maniobrar a diferentes niveles. Sin embargo, considero que debemos ser cuidadosos porque el sistema de justicia debemos todos preservarlo, porque nos funciona y nos beneficia a todos. Con relación a la narrativa que ha surgido en los últimos días de una joven que está indicando que Antonio Espaillat, una periodista conocida, Camila Durán. Camila García Durán. Un abrazo para ella, que indica que cómo es posible que en este momento, porque Fátima Veloz lo que le impuso fue que le congelaran los bienes a Antonio Espaillat por 60 días. Ese plazo caducó, no fue renovado y que él, en lugar de estar dando indemnizaciones pírricas, o mejor dicho, de dar indemnizaciones un poco más justas, lo que está haciendo es comprar compañías con muchos millones de dólares y que ha dado en algunas oportunidades a algunas personas indemnizaciones que no pasan de 200,000 pesos. ¿Qué opinión te merece esa parte? Mira, la periodista Camila García Durán, si no es que estoy invirtiendo los apellidos, pero Camila Durán, generalmente conocida así, es una excelente comunicadora, una persona que además tiene la impronta de investigar, de no hablar disparates en los medios de comunicación, sino que ella tiene como método investigar las cosas que va a decir. Y en este caso me consta que ella ha hecho una investigación que me parece seria y ella ha establecido algunos puntos en los medios de comunicación y ha establecido de una operación comercial que recientemente ha hecho unas empresas vinculadas a Antonio Espaillat como Expel Investment. Hay otra que se llama Luces Industriales, Wallsign, que es el nombre comercial, por una suma aproximada de 5.7 millones de dólares. Y por ejemplo, hay que decir que Expel Investments es una empresa que debería y estuvo bloqueada por la orden de inmovilización dictada por la magistrada Fátima Veloz a requerimiento del Ministerio Público, del magistrado Wilson Camacho y la Procuraduría. Esa empresa se ve ahora involucrada en una operación comercial de 5.7 millones de dólares. Y aquí es muy importante un aspecto que es que Camila resalta. Mientras con las víctimas se están haciendo negociaciones que para mí sinceramente son vergonzosas, ¿verdad? ¿Por qué son vergonzosas? Porque la capacidad financiera, que de hecho demuestra esa operación que estamos mencionando, porque el señor Antonio y otros empresarios aparecen, si no mal recuerdo, como garantes de la operación. Si usted está garantizando 5.7 millones de dólares o cualquier monto dentro de esa suma, no es porque usted no pueda pagarlo. Y si el otro acepta que usted sea garante, porque usted tiene condiciones para hacerlo, ¿verdad? Sí. Porque en ese tipo de operaciones no es entre estúpidos que la hacen, es entre personas muy entendidas. Por lo tanto, se revisa la capacidad patrimonial de la persona. Entonces, ¿qué es lo que digo? Cuando tú tienes, eso es en una operación, en una operación. Los reportes financieros, es bueno que la gente sepa eso, obtenidos de los bancos a través de la superintendencia con la orden solicitada por la Procuraduría, dan cuenta de operaciones financieras multimillonarias en dólares, que sobrepasan esa capacidad que estamos hablando ahora. Sobrepasan los 100 millones de dólares, se pudiera decir. No pudiera precisar ese número, pero estoy seguro que la operación, bueno, te voy a dar un dato. La empresa RCC Media tiene un capital social de más de 1.000 millones. Ay, Dios santo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que los imputados en este caso tienen la capacidad financiera, según la propia documentación que reposa en el expediente, de si van a hacer acuerdos con las víctimas
de un evento que, conforme el expediente acusatorio del Ministerio Público, provocaron ellos, deberían hacerlo con más dignidad y más respeto. Tú no puedes, teniendo la capacidad, o no deberías, de poder se puede, hacer acuerdos tan irrisorios. Yo te voy a decir algo, mira, yo tengo algunos clientes, al día de hoy, con fracturas de cadera, en el cuello o columna, diferentes fracturas graves que están vivos, pero están prácticamente, no, están de licencia médica. Gente profesionales. En licencia permanente. En licencia permanente. ¿Cuántos millones tú crees que se gasta para restaurar un problema de salud con discos rotos en tu columna? Son muchos millones. Cuando tú negocias con una gente por $1.000.000. Pero ¿cuál es el contraste? Que mientras tú como imputado tienes la capacidad operativa ahora, porque esa operación que menciona Camila García Durán es una operación que se hizo ahora en octubre del año 2025. Entonces, mientras en ese mismo lapso de tiempo se estaba negociando con víctimas por montos que sinceramente son ridículos, y ahí me apena que algunos colegas hayan cedido ante esto, entonces tuve el otro contraste. Por lo tanto, la discusión que genera Camila en sus comentarios es esa injusticia. Mientras tú sigues haciendo tu vida campantemente, como se dice en buen dominicano, y tienes derecho a hacerla, y tienes estas capacidades financieras, las víctimas están recibiendo miserias. Y de alguna manera, esto ha ocurrido como consecuencia, es decir, el hecho que las víctimas transen por cantidades irrisorias, porque el sistema judicial, en cuanto a ese aspecto, envió un mensaje equivocado en dos sentidos. Primero, en la medida de coerción, la magistrada Veloz entendió, a su criterio jurídico, que las víctimas debían a través de los abogados, establecerle al tribunal cuáles eran todos los bienes de Antonio Espaillat y de Maribel Espaillat y de las empresas de ellos, para el tribunal poder considerar un bloqueo a través de una medida de coerción real, ¿verdad? ¿Qué decíamos nosotros? ¿Y cuál es la práctica en muchos otros casos? Que se autoriza un bloqueo hasta una suma determinada, como medida de coerción real, sin que necesariamente se hayan individualizado. Ojo, hay que ser justo. No solo la magistrada Veloz tiene esta idea, también otros jueces la tienen. Ahora, ahí entra el principio de tutela diferenciada. ¿Cómo tú le puedes pedir en un caso como este, en el momento mismo que pasó el hecho, y en un entramado societario grandísimo que tienen estas personas, a las víctimas que salgan a identificar bien inmueble por bien inmueble, e inclusive cuando eso se pudiera hacer a través de medidas judiciales, en el tiempo que eso ocurra, y mientras eso ocurre ya se pueden transferir todas esas propiedades? Claro. Entonces, ¿qué se le negó a las víctimas en ese momento? No se impusieron medidas de coerción reales, se desalentó a las víctimas de que estos imputados iban a poder disponer de todos sus bienes como ellos quisieran, y entonces mucha gente entendió y muchos abogados entendieron que como quieran no iban a conseguir una sentencia que, aunque la tuvieran, no iban a poder ejecutarla, y dijeron, bueno, pero vamos a negociar. Y ahí yo les digo algo más. Yo pienso que todo no puede ser dinero. Todo no puede ser dinero. Yo pienso que este es un caso que debe tratarse desde una óptica en donde se siente un precedente judicial, donde el sistema, ante un caso grave, gravísimo como este, siente un precedente relevante. Entonces, yo considero que las víctimas deben mantener el interés en el caso. Y si usted no quiere manifestar ese interés en el caso, yendo a las audiencias, manteniendo su proceso hasta el final, y usted quiere manifestar ese interés en su proceso haciendo un acuerdo, que es un derecho que tienen las víctimas, no sea tan tonto, sea un poquito más inteligente. Sí. Analice que usted está negociando con una persona que está en condiciones de pagarle una suma que nunca va a indemnizarlo realmente, pero que por lo menos sirva para usted pagarle la colegiatura hasta que terminen los muchachos, la universidad, que por lo menos le dé para usted pagar el tratamiento médico completo, los psicólogos, los psiquiatras. Hay gente que está en situaciones médicas. Que cubra la ausencia de seres productivos que estaban ayudando a sus familias y que desaparecieron dejándolo desamparado. Definitivamente. José, hay una cosa que yo quiero resaltar, que sé que estamos en la fase final, y es la actitud del magistrado Raimundo Mejía, al cual quiero felicitarlo por esa actitud que tuvo en la audiencia. ¿Cuál fue esa actitud que yo quiero resaltar? Primero, reconocer el aspecto de cambiar la modalidad de la notificación y que las partes vayan a la Procuraduría. Pero el segundo aspecto y más importante, él estableció lo siguiente,
que no va a permitir aplazamientos indebidos e injustificados. Ante la queja de los abogados de que tenía que cuidarse esa parte, el magistrado dijo, no se preocupen por esa parte, que este tribunal no va a permitir aplazamiento y aplazamiento sin justificaciones estrictamente válidas, y estableció condiciones y criterios para que la audiencia preliminar se pueda conocer en marzo. Y ojalá que el magistrado sostenga esta palabra y de aquí al día 16 y 23 de marzo se conozca la audiencia. El día 30 de enero también se va a conocer la audiencia sobre la solicitud del contraperitaje que quieren los hermanos Espaillá. Entonces, yo creo que hay que felicitar al magistrado Raimundo Mejía del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, porque en cuanto a esos aspectos mencionados, tuvo una conducta correcta que reguló el espacio de tiempo calendario en que se va a conocer esta etapa del proceso. Entonces, así como cuando criticamos también a los magistrados, cuando al criterio jurídico nuestro como abogado litigante, entendemos que han actuado incorrectamente, también hay que felicitarlo cuando entendemos que han tomado decisiones razonables para los procesos. Entonces, es un proceso, señores, que ha marcado el país y que la gente tiene que seguir pendiente. El público debe de ir a las audiencias, las familias deben de ir a las audiencias. Pero sí, finalmente, ¿por qué algunos sí y otros no? Hubo quejas, porque yo recogí parte de esas quejas, de familiares de las víctimas que no le dieron acceso. Es que se necesita un tribunal más grande, es que hay una lista donde existe una selectividad para ver quiénes sí, quiénes no. ¿Por qué si de repente alguien que perdió un hijo, alguien que perdió a su madre, quiere ir a esa audiencia preliminar y no se le permite entrar? ¿Qué ocurre con eso? Lo primero es establecer que el Código Procesal Penal y la jurisprudencia establece que las audiencias son públicas, orales y contradictorias, en este caso concreto. Ahora, hay realidades que son materiales y ahí yo voy a la parte de emitir opiniones con responsabilidad. No podemos todo tremendizarlo y ser tremendista. Un tribunal que tiene un espacio para 300 personas, por decir algo, si van 1000, hay 700 que se van a quedar fuera, no hay dónde ponerlos. Entonces, lo de la lista obedecía a un criterio que tratar de que los que eran querellantes realmente tuvieran el privilegio de entrar. Fíjate la diferencia. Sí. Es decir, quienes están como querellantes serían los primeros que tienen el derecho de estar ahí, aunque sea pública. Entonces, yo lo que pienso que el tribunal debe tomar alguna medida para dar un mayor acceso con ciertos controles, pero definitivamente que el juez, incluso por seguridad de los abogados, de los propios imputados y del propio juez, debe haber un control. ¿Por qué? Porque imagínate que en ese salón que coge 300 personas se permita que se abarrote de 2000 personas. Sería una locura. No, y es una turba y pueden entonces liquidar incluso los imputados. Claro, que son cosas que hay muchos ánimos, entonces que hay que evitar, porque vivimos en un estado civilizado. Entonces hay que decir, José, que la gente también tiene que entender que ellos pueden estar fuera del tribunal. Estar apoyando el caso no es solo en la audiencia, no es solo dentro de la sala. Reúnanse en la parte de afuera del edificio y también de la sala de audiencia. Y sean accesibles al tema de los medios de comunicación, porque nosotros vamos con mucha decencia. Claro. Respetamos el dolor, entendemos que quien no quiere hablar es su derecho de no hablar. Claro. Pero en la medida también de que ustedes como familia den la cara, así mismo los medios de comunicación lo van a respaldar. El caso, claro. Entonces, porque no es lo mismo que yo dé una opinión del dolor que yo entiendo que la sociedad en este momento siente, de la tristeza, a que las familias se expresen, a lo mejor directa, aportando algún detalle que pueda ser tomado en cuenta para el mismo proceso. Definitivamente, José. Ojalá que ustedes, los medios de comunicación, dirijan una comunicación al tribunal y al magistrado, solicitándole que en virtud del interés público de este caso y de la alta connotación e impacto social que tiene, que se le permita grabar a ustedes adentro, instalarse adentro para transmitir en vivo esta audiencia, porque me parece que además de legal, es necesario. Yo creo que la sociedad tiene que ver a través de sus propios ojos el caso y formarse cada quien su propia opinión de cuál será el desenlace. Entonces es útil, es una de las medidas que la Constitución permite, la difusión y recabación de información, y es un caso que necesita ser seguido por la sociedad, porque al final de cuentas los jueces, las autoridades toman decisiones, pero quienes viven con las consecuencias de las mismas es la sociedad. Es la sociedad. Así que agradecemos a Giancarlos Martínez por disponer de su buen oficio, su buena comunicación, siempre certero, siempre claro, siempre llano, sin abandonar
la parte técnica para que todos ustedes puedan entender cómo va el caso y sobre todo sin sensacionalismo, porque a veces la pasión nos arrastra y decimos cosas que no están apegadas a la verdad, que tienden a confundir a otros. Y eso es lo que nosotros como plataforma queremos evitar, de que sea más apegado a la justicia y a la verdad posible, para que en esa misma medida todos ustedes sepan cómo manejarse frente a los tribunales, frente a la justicia y frente a esta sociedad. Así que te lo agradezco bastante. Gracias, José. Al público que comparta este contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.